Como le comento y como lo establece la Constitución, este 15 de diciembre el secretario de Hacienda y Crédito Público entregó el paquete económico 2019 a la Cámara de los Diputados. Vamos a ver cómo ocurrió en este acto. En un breve acto y con enorme expectación, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, entregó al presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, la iniciativa de paquete económico para el ejercicio fiscal 2019. Quisiera simplemente decir que quiero hacer entrega, presidente de la Cámara de Diputados, del paquete económico de 2019. Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, así como diputados de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Hacienda, el diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el proyecto será motivo de un intenso debate. Tendremos arduos debates, como pasa en esta Cámara, pero creo que el eje de nuestra discusión, así lo veo, es a dónde nos lleva este presupuesto. Es el documento más político en un país, es el presupuesto. Posteriormente, el secretario ofreció una conferencia de prensa en la que precisó algunas de las metas de esta propuesta. Este paquete refleja en primer término el compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garantice la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. En este sentido, una muestra de ello, se propone un superávit primario de 1% del PIB para 2019. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se estiman ingresos presupuestales totales para 2019 por 5.274.4 miles de millones de pesos y un gasto neto total del sector público con un crecimiento real de 6.1%. Hay una observación escrupulosa del principio de austeridad, base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los mexicanos, ya sea la infraestructura para el desarrollo de largo plazo. ¿Qué queremos decir con ello? Creemos nosotros que tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos: capital humano e infraestructura pública. El documento también fue entregado al presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Para Noticias del Congreso, Adrián Aguilar Torres. Bueno, y conforme a la iniciativa entregada, destacan los siguientes puntos. Vamos a verlo en pantalla. En esta propuesta de ley de ingresos, se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% real anual, una inflación de 3.4%, un tipo de cambio por cada dólar de 20 pesos, una tasa de interés promedio por CETES de 28 días de 8.3% y un precio de $55 por cada barril de petróleo. En cuanto a la política de manejo de la deuda pública, se pide autorizar un techo de hasta 490,000 millones de pesos y en lo referente a la adquisición de deuda externa de hasta 5.400 millones de dólares. En resumen, el gobierno federal proyecta ingresos por más de 5.814.000 pesos. En tanto, en la iniciativa de ley de egresos se contemplan erogaciones por los mismos más de 5 billones de pesos anotados en la ley de ingresos. Un déficit presupuestario de 503.841 mil millones de pesos, pesos. Gasto programado de más de 746.738 millones de pesos para el IMSS. Para la atención de los pueblos indígenas, más de 87.517 millones de pesos. En educación pública, más de 13.905 millones de pesos. Para medio ambiente, más de 853 millones de pesos. Y en el caso de seguridad, 4.009.124 pesos. El presupuesto también considera rubros como el Fondo Metropolitano, la austeridad republicana, comunicación social e igualdad de género. Bueno, y también el pasado 15 de diciembre, como ya nos platicaba Adrián Aguilar, acudió al Senado de la República el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, acompañado de Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, y de la licenciada Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, para entregar copia del paquete fiscal 2019 al presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama. El subsecretario destacó que el paquete económico contempla más de 5 billones de pesos. Tratar de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, ese es el eje central, y por ello lo que estamos proponiendo al Congreso es un superávit fiscal de 1% del PIB. El segundo eje
es tomar a la premisa de la austeridad como eje a través de las cuales se articula el gasto, los ahorros que provienen de un ejercicio austero, cuidadoso del gasto, están siendo canalizados a proyectos de inversión y a proyectos de política social. Bueno, destacó que el paquete está construido bajo principios de transparencia, prudencia y de responsabilidad. Luego de la entrega del paquete, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta Mier, destacó que la cuarta transformación tiene como eje central combatir la corrupción y lograr una justa distribución de la riqueza. Y que tengan la plena seguridad que este paquete económico se analizará con objetividad, con prudencia y con estos criterios que ha comentado el subsecretario. Mantener el equilibrio de las finanzas públicas es fundamental en una economía de mercado y en la cuarta transformación que cabeza el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. La austeridad republicana ha llegado como una realidad inobjetable e inaplazable. En el poder legislativo y en el poder ejecutivo ya es una realidad. El presidente de la mesa directiva, el senador Martí Batres Guadarrama, destacó que se hará el análisis minucioso del paquete económico y señaló algunos de los principales rubros de esta propuesta. Tener, sobre todo en la parte del gasto, una tendencia a un mayor gasto social y gasto en inversión, y hacerlo no sobre la base del endeudamiento ni del aumento de impuestos, sino sobre todo de la reorganización de los recursos con los que ya cuenta el Estado. Entonces, esto que acabamos de señalar, de decir, representaría en efecto un giro en materia de política económica. Y se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. El informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta en conformidad con el artículo 131 de la Constitución y cuarto de la Ley de Comercio Exterior. También se turnó a la Comisión de Hacienda, iniciativa con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, a la Comisión de Presupuesto de la Federación del ejercicio fiscal 2019, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La declaratoria de las zonas de atención prioritaria 2019 y la estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del ejercicio fiscal 2019 será analizada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. También se tornó la Comisión de Hacienda y Crédito Público de Presupuesto y Cuenta Pública para conocimiento. Bueno, y para explicar los puntos centrales del paquete económico 2019 enviado por este Ejecutivo Federal, por Andrés Manuel López Obrador, acudió ante el Pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Ursúa Macías. Antes de iniciar con la comparecencia, el presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, tomó la protesta de ley al funcionario. ¿Protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece a fin de dar cuenta con las iniciativas que comprenden el paquete económico? Sí, protesto. ¿Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. El secretario Carlos Manuel Ursúa Macías destacó en su primera intervención que el eje central del paquete tiene en particular a los jóvenes y a los adultos mayores. Hizo énfasis en dos programas, uno para el capital humano y otro para mejorar la infraestructura pública. Señaló que los criterios generales tienen una visión realista acerca de la situación económica que se presenta en el mundo. Pensamos que el crecimiento económico del PIB va a rondar el 2%. Establecemos un intervalo entre el 1.5%, que esperemos que no se dé, y un 2.5% que esperemos que sí se dé. Pero en promedio sería alrededor de 2% el crecimiento económico que esperamos, y ese es el que usamos para la previsión de los ingresos presupuestarios que vamos a tener el siguiente año. También estamos esperando una inflación de 3.4%. Dijo que se espera un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar para 2019 y un precio del barril de $55. Recordó que se contemplan ingresos presupuestales por 5.7 billones de pesos aproximadamente, de los cuales
más de 60% representan ingresos tributarios. Estamos planteándoles a ustedes, en el caso de 2019, estamos planteando que vamos a tener un superávit primario del orden de 1% del PIB. El PIB más o menos va a ser en términos nominales alrededor de 25 billones de pesos. Entonces, cuando hablamos de un 1% del PIB, estamos hablando de el orden de unos 250,000 millones de pesos. Bueno, también habló de programas emblemáticos para la próxima administración, que contempla 100,000 millones de pesos para pensión para adultos mayores y 44,300 millones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como para la inversión del sistema aeroportuario, que busca un presupuesto de 18,000 millones. Asimismo, el plan de reconstrucción, que abarca 8,000 millones de pesos. Hay otros programas que vale la pena señalar. En el sector salud se propone una inversión de 2,000 millones de pesos, lo que representa un incremento en el caso de la inversión que se dio en salud este año, un incremento de 42.1% más respecto a 2016. Dicha inversión se destinará al desarrollo de la infraestructura para la atención a la salud mental y también para fortalecer hospitales tales como el Hospital Nacional de Cardiología. Bueno, y así estuvo la exposición inicial del funcionario. Luego los grupos parlamentarios fijaron postura antes de las rondas de preguntas, respuestas y comentarios. Aunque se pretendan crear 100 nuevas universidades, a la UNAM se le reducirán más de 1,000 millones de pesos. A la UAM, 289 millones y al Instituto Politécnico Nacional, 167 millones de pesos menos. Lo anterior no cubre ni siquiera la inflación esperada del siguiente año, que se estima que será del 3.4%. Nos preocupa seriamente, señor secretario, que el sector medioambiental esté sufriendo un fuerte recorte en la propuesta de presupuesto de egresos para el próximo año. Se trata de una reducción de más del 30%. Lo anterior es algo que no podemos pasar por alto, pues el cuidado y la conservación del medio ambiente es de la mayor relevancia. Nos parece que se protege de manera injustificada nuevas actividades económicas multimillonarias que debieran ser gravadas por ustedes. Pongo como ejemplo el tema de Amazon, Mercado Libre y otros que compiten contra empresas nacionales como Liverpool y otros en condiciones totalmente de desigualdad, porque a los primeros no se les va a cobrar impuestos. En lo que toca al Poder Legislativo, estamos de acuerdo en la reducción, pero no así en que en el ramo de salud el presupuesto en términos reales se reduzca en 3%. No estamos de acuerdo que en el rubro educación superior, que ha sido el principal detonante de la movilidad social, se quede por abajo en 3.4 a las universidades públicas estatales y se le baje a la UNAM, a la UAM y a las demás instituciones de carácter federal en un recorte del 6 al 7%. La orientación del presupuesto hacia la inversión en infraestructura y hacia el gasto social es un avance necesario hacia un modelo económico basado en la justicia social y la búsqueda del bienestar para todos. Sin embargo, se puede profundizar más en los elementos que nos permitan transitar hacia este cambio de régimen y hacia un modelo económico distinto, que favorezca a la gente, a las empresas nacionales, a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores de toda la administración pública y donde es imperante que se elimine la subcontratación. Bueno, durante la discusión se dijo que el paquete fiscal para 2019 es uno de los más observados en la historia del país. Que este presupuesto cuenta con una transparencia legal que no tiene comparación. En el pasado, los ingresos por hasta 300 millones no se consignaban en el presupuesto, se encontraban conforme avanzaba el año, de manera que el gobierno federal los gastaba a su libre arbitrio y conveniencia, sin consultar al Congreso y sin la adecuada supervisión, y ahora ya están considerados desde el inicio
de este presupuesto. No es buena idea disminuir en 13,000 millones de pesos los recursos para Prospera. No es buena idea disminuir en 26,000 millones de pesos los recursos para adaptación y mitigación del cambio climático. No es buena idea reducir el presupuesto para las universidades públicas del país, en particular para las universidades nacionales como la UNAM, la UAM y el POLI, y también para las universidades estatales. La impresión que tenemos en el Partido Acción Nacional es que emergerán a partir de una mayor consecución en contra de los contribuyentes cautivos. La estrategia de siempre, cobrarles a los mismos mexicanos de siempre, a la clase media activa y trabajadora, solapar la informalidad y no cumplir las promesas de campaña de reducir de forma contundente la deuda pública. Y vamos a iniciar una nueva etapa, la del crecimiento en el gasto social y en la inversión productiva. Eso es lo que se está haciendo, simple y sencillamente, acabar con ese gigantismo administrativo y ver por la gente más vulnerable y generar una mayor cantidad de empleos. Bueno, y así concluyeron los posicionamientos e iniciaron la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. El Partido Verde Ecologista de México expresó su preocupación por el recorte del presupuesto de las universidades públicas y en especial de la UNAM, así como de los programas del campo y el sector salud. El diputado Sergio Alcántara cuestionó al secretario de Hacienda sobre las estimaciones de crecimiento para 2019. No podemos omitir que en los criterios de política económica que se entregaron el sábado a esta soberanía, se establece un 2% como meta de crecimiento del Producto Interno Bruto para el próximo año. El nuevo gobierno había calificado este nivel en el promedio de la pasada administración de 2.5 como mediocre y se comprometió a crecer a tasas mayores. Tal parece que la realidad está desmintiendo los buenos deseos. No está siendo muy activo y eso a su vez representa para nosotros pues un fardo más, un peso más que tenemos que cargar para poder crecer. Pero sí, seguramente nosotros creemos vamos como país a crecer a tasas razonables en el mediano plazo. Estaremos en la discusión del presupuesto, pues no obstante el comentario que hizo aquí el señor presidente de la Comisión de Presupuesto, que no le moverán ni una coma, pues ojalá que podamos participar y que sea con mayor oportunidad para que las y los mexicanos cuenten con más recursos, con más servicios de salud. Bueno, la diputada del PRD, Abril Alcalá Padilla, señaló que el proyecto de presupuesto no es congruente con el mensaje del Ejecutivo Federal respecto a la educación, refiriéndose a los montos previstos para el sector. Se trata de un retroceso lamentable en aras de la visión de desarrollo e innovación a la que aspiramos los mexicanos. Esto también es un error de redacción, señor secretario, o pareciera una estrategia para debilitar a otros de los contrapesos democráticos de este país en favor del Ejecutivo. Permítanme recordarles, diputados y diputadas, que como dijo Yuval Noah Harari, educación llama a educación y la ignorancia llama a la ignorancia. Si el presupuesto no asigna recursos dignos a la educación, los y las mexicanas creeremos que ustedes le apuestan a la ignorancia. Por favor, reconsideren. Yo discreparía totalmente. Este gobierno es todo menos asistencialista. Inclusive en el caso del programa de los adultos mayores. Como ustedes saben, ese programa inicia en la Ciudad de México en 2001. Inicia por un motivo no asistencialista, inicia por un motivo humanitario por un lado, y por otro lado un motivo psicológico, familiar. La idea era, la gran mayoría de los adultos mayores en este país no tienen ninguna posibilidad de acceder a ingreso casi alguno.
no podrá ser posible que la educación sea realmente gratuita, que realmente sea de calidad, y mucho menos que todos los muchachos tengan cabida en las universidades si se está lastimando profundamente a las universidades públicas de este país, que son las que ya tienen prestigio, tienen experiencia en formar los pensamientos de nuestros jóvenes, y yo creo que apostarle a 100 universidades patito mientras se lastima a grandes casas de estudio es una gran equivocación. Movimiento Ciudadano señaló que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y 125 alcaldes protestaron por la desaparición del ramo 23. Sobre ello cuestionó el diputado Higinio del Toro. ¿Qué operaciones en esta visceralidad que se ha venido a dar entre pueblo bueno y pueblo malo, entre regímenes autoritarios y corruptos y ahora la Cuarta Transformación, qué operaciones implementará el gobierno para fortalecer las haciendas estatales de las entidades federativas y evitar que la corrupción, como ustedes lo han marcado, se daba antes, ahora no suceda? ¿A qué estados sí se les aumentará en mayor o menor medida esas participaciones y cuáles estados de nuestro país, en términos reales, sufrirán una disminución en sus participaciones? Nosotros no podemos meternos con los estados y los municipios. Nosotros queremos que los estados fortalezcan más sus finanzas. El diputado hablaba en particular de Jalisco. En Jalisco ya no hay ni siquiera impuesto sobre la tenencia. Básicamente están dependiendo del impuesto sobre nómina. El pensar que el gobierno federal puede mandar dinero a todos lados y a todos los estados y municipios, cuando realmente no hay un poquito de interés por parte de algunos de ellos de no incrementar su propia recaudación, pues no nos lleva a nada. Reitero nuestra preocupación desde la bancada de Movimiento Ciudadano, secretario, que no es un tema de buenos y malos, no es un tema de moches, es el ramo 23 el que le da vida a los municipios. Si los municipios y los estados reciben en términos reales una disminución de sus participaciones, se le está condenando a la quiebra económica. El Partido del Trabajo refrendó su respaldo al proyecto de presupuesto de egresos presentado por el titular del Ejecutivo, el cual dijo busca eliminar la burocracia excesiva, el despilfarro y la corrupción. ¿Por qué no rescataron a las universidades cuando tuvieron la forma de hacerlo? Hablan de campo y dejaron hundido el campo en la miseria a las mujeres y a los hombres del campo. Eso se llama cinismo, sinvergüenzadas, hipócritas. Ya basta. Este es el momento de la Cuarta Transformación. Dado que propiamente no hubo una pregunta específica, no, al contrario, le agradezco mucho al diputado, le agradezco sobremanera al diputado en que haya entendido muy bien el espíritu de nuestro paquete económico. Gracias. Alguien ha preguntado aquí que por qué se le van a asignar recursos a determinados proyectos. Porque lo decidió la gente y sobre todo porque aquí la mayoría de este Congreso así lo va a votar, porque estamos con el cambio y con López Obrador. El Partido Encuentro Social, a través de la diputada Adriana Lozano, dijo que si bien el superávit previsto de 1% es una buena noticia, que pocas veces se ha alcanzado, en la historia reciente hay reducciones que a su grupo parlamentario le preocupan, como las del Fonden. Señalábamos también que hay temas que nos preocupan. Por ejemplo, la importante reducción del Fonden y el FOPREDEN. En el primer caso, se retiraron 21,000 millones de pesos al pasar de 24,644 millones a tan solo 3,644 millones. Esta reducción es sin duda grandísima. Se le dejó poco menos del 15% del monto original. Eso no quiere decir que la bolsa no va a tener más dinero. La diputada decía, ¿por qué se va de 24,644 a 3,600 y fracción este año? Precisamente porque se usaron en los problemas de desastres naturales, se va sacando del fideicomiso. Y lo que nosotros vamos a hacer es la aportación inicial que marca la ley y después nosotros vamos a seguir incrementando al fondo. Señor secretario Ursúa,
Tomaremos en consideración sus observaciones cuando llegue el momento de discutir en comisiones y posteriormente en el Pleno este presupuesto. Por el PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño dijo tener dudas sobre la meta de recaudación del impuesto y el incremento en gasto de ciertos programas, ya que los recursos destinados no podrán responder a los egresos planteados. Expresó que las zonas económicas especiales refieren de una atención específica. Es la inconsistencia que existe entre la meta de recaudación de ingresos y la desproporción en el incremento del gasto en nuevos programas, porque ambas no guardan una relación lógica para alcanzar el superávit fiscal del 1% del Producto Interno Bruto. ¿En dónde está el estímulo a los estados fronterizos del norte que traerá graves repercusiones al desarrollo de la región sur-sureste si se necesitan de estímulos y que las zonas económicas especiales cumplan con su función? El IVA se va en esos municipios del norte, se va de 16 a 8. Esta reducción ha existido muchas veces, se ha puesto, se ha quitado, se ha puesto, se ha quitado desde la introducción, de hecho, del IVA. Y es por ello que a lo largo de muchos años ha habido estos brincos de arriba para abajo del IVA en el caso de la frontera. Entonces eso es se entiende relativamente bien. Han engañado a México y a quienes votaron por ustedes. La gasolina, mexicanas y mexicanos, no bajará. Con ello, da la razón a quienes él criticó sobre la importancia que este impuesto tiene en la recaudación. El diputado Armando Tejeda Cid del Partido Acción Nacional hizo referencia a la responsabilidad del titular de la Secretaría de Hacienda en materia económica. Explicó que los programas sociales anunciados serán para controlar los sectores beneficiados. Cuestionó los rubros con los que el titular del Ejecutivo se comprometió y que no están reflejados en el paquete económico. Se ha equivocado al querer tener el control social. Así no funciona. Los jóvenes los van a sorprender. No quieren becas, quieren oportunidades. Quieren que sean ellos los que salgan adelante. Bajaron la innovación tecnológica, el Instituto Emprendedor, los apoyos al campo. Quieren tenerlos comiendo de su mano. No, de hecho están cansados de eso. Les decía que nosotros, por ejemplo, vamos a tener una reducción de más de 20% en términos reales, que ustedes, por lo que han sometido, que ustedes mismos ya lo aprobaron, van a tener una reducción de 20% y todas las reducciones que se ven esencialmente son sobre, no parte sustantiva, sino para gastos y superfluos de operación. Este proyecto de presupuesto es autoritario, populista, regional y decepcionante. Autoritario porque nos preocupa que nadie le pueda mover una coma, sin inclusión, sin diputados, sin alcaldes, sin gobernadores, sin aliados y mucho menos con la oposición. Populista porque quiere desincentivar a la gente que trabaja y que piensa independiente, porque quiere tener presa en su control social. No les va a salir regional. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está el Bajío? La diputada Alejandra Pani Barragán de Morena explicó que en el paquete presupuestal 2019 no habrá incrementos en los impuestos, pero sí se prevé el alza en los ingresos petroleros. Indica que se recibe una propuesta austera, como se prometió, con estímulos a los sectores que serán incentivados a invertir para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico. Destacó además que uno de los objetivos es el compromiso con los jóvenes, con los adultos mayores y con los grupos vulnerables que requieren mayor apoyo. La iniciativa no contempla nuevos gravámenes ni incrementa el impuesto. Tal es el caso de las gasolinas, donde no hay incremento en términos reales. El Ejecutivo Federal cumplió su compromiso con el pueblo de México de no incrementar los impuestos los 3 primeros años. La proyección de los ingresos presupuestarios muestran un crecimiento real del 6.3 en relación a lo aprobado en el 2018. En realidad,
los estimados de ingresos, tomando en cuenta el cierre estimado para este año, son bastante, ¿qué diré? Bastante se ajustan mucho a la realidad, dado que básicamente en términos reales sigue la trayectoria que se ha tenido en este momento, en este año. Pero sí vamos a poner un poquito más de énfasis en varias cosas en el caso de recaudación. La primera es, vamos a tratar de fiscalizar mejor. Coincidimos con usted que la evasión y la elusión fiscal han sido prácticas que han erosionado la hacienda pública de nuestro país. Y una de las consecuencias de esto se observa en la imposibilidad de asignar recursos suficientes a los programas sociales prioritarios para reducir la pobreza y la desigualdad social en la que se encuentra nuestro país. Bueno, en su mensaje final, después de 2 rondas de intervenciones de los grupos parlamentarios, el secretario de Hacienda destacó que el proyecto de presupuesto es responsable, que atiende las necesidades de la población mexicana, lo cual, a decir del funcionario, abrirá paso a pensiones y servicios de salud más dignos. Yo creo que el paquete económico que enviamos a su consideración es un paquete económico muy responsable, muy cuidado, donde se trabajó muchísimo y donde antes que otra cosa se tuvo en mente a la población mexicana y a la necesidad enorme que tenemos de tener una mejor infraestructura pública, mejores proyectos de inversión. En los programas sociales, ustedes los conocen, estamos hablando en el caso del programa de adultos mayores del primer paso para tener ahora sí una pensión universal. Esta es la primera vez que se da y ya, en efecto, si quieren, es una pensión universal mínima, pero es una pensión al fin y al cabo.